A ver. Listo. Ahora sí. Bueno, buenas noches, de verdad, oficialmente. Quedamos en los dones del maestro, antes en lo que se espera del maestro. Y voy a ir, como dicen, como el mentioleita, el grano, ¿verdad? Arrancamos de una vez. ¿Qué es lo que se espera del maestro? Se espera que asuma un papel protagónico en la enseñanza, que genere una estrategia educativa. ¿Por qué una estrategia educativa? Porque el maestro no solo da una materia, o sea, el maestro es el que enseña metodologías para que la gente aprenda. Sabemos que los adultos aprendemos de una manera, los niños aprenden de otra, los jóvenes aprenden de otra y los adultos mayores aprenden de otra. Entonces, excepto que sea una clase donde participen diferentes edades, hay que buscar una metodología que digamos que se adapte para todas las edades. Pero de lo contrario, debería ser una enseñanza. Por eso la escuelita dominical se da aparte del culto, porque se lleva a los niños a un lugar donde se les enseña con su lenguaje, con su forma de aprender, ¿verdad? Entonces, se espera que el que tenga una vocación de maestro pueda ayudar. Lo otro es que ayuden a los que no tienen un oficio de maestro, pero tienen dones de enseñanza. Entonces, digamos, yo que tengo don de enseñanza, pero que no soy oficio maestro, podría ser que haya cosas que yo no sepa. Y ellos, que son los especialistas, por decirlo de alguna manera, deberían de guiarme a mí para que yo haga lo mejor que yo puedo con mi don, porque recuerden que no se fluye igual teniendo dones ministeriales que teniendo una unción ministerial, ¿verdad? No es lo mismo, ya lo hemos hablado en otras clases. Un evangelista evangelizando y la unción que tiene para que le acepten a Jesucristo, y es el mismo caso con los maestros, ¿verdad? No es lo mismo alguien con don de enseñanza enseñando que alguien con oficio de maestro. Debería de una persona con oficio tener mejores habilidades. Ahora, sabemos, como vimos en las primeras clases, que existen niveles. Entonces, podría ser que alguien que tenga oficio y esté empezando también requiera que se le dé una formación y una enseñanza. Pero a la vez, también sabemos que habrán personas que ni siquiera el don de maestro tienen, el don de enseñanza tienen, ni siquiera el don ministerial. Y que estamos hablando que tenemos diferentes grupos y segmentos de la población de la congregación. Entonces, cuando usted tiene una célula y usted tiene un grupo familiar, por ejemplo, si las cosas se hacen como yo, cuando yo empecé aquí en las células, para decir, cuando eran células muy llenas de niños, los niños también pasaban aparte del tiempo que tenían los adultos. O sea, últimamente yo he estado en células de casi que solo adultos, entonces no tiene esa dinámica. Pero cuando ya empecé en células, nosotros nos rotábamos. Entonces, una semana una persona les daba una clase, les daba una película, otra semana les hacía unos dibujos, el otra semana otro hacía otro. Entonces, puede ser que en una célula no haya ni una sola persona que tenga el don de enseñanza. Entonces, se espera que alguien con don de enseñanza esté preocupado por decir, por ejemplo, que la coordinadora o los coordinadores de escuelita dominical de los domingos estén pensando cómo están atendiendo a los niños en las células. Y entonces le pregunte al coordinador de células y le diga qué están haciendo, qué clase le están dando a los niños, qué células tienen más cantidad de niños para ver qué materiales aportan, ¿verdad? Entonces, no limitarse o sea, cada quien con su llamado debería preocuparse de ser influencia en ese llamado en todas las áreas ministeriales que tenemos. Entonces, si se tienen áreas ministeriales de mujeres, debería estar una persona con un oficio de evangelista pensando en qué están haciendo para atraer mujeres. Alguien con oficio de pastor, qué están haciendo para atender a las mujeres, para darle consejería a las mujeres, para darles consejería a los hombres,
porque las necesidades de las mujeres y de los hombres son muy distintas. Entonces, por eso es que se hace la tribu, para atender a los varones con sus necesidades, y para eso tenemos al área de mujeres, que creo que se llama Guerreras del Reino, para atender el área ministerial de mujeres. Bueno, estoy hablando de Acerrí, obviamente que cada iglesia tendrá su manera de hacerlo, pero eso es lo que se espera de un maestro, que sea de influencia, no, creo que está cerrado, que sea de influencia para enseñar, para que se enseñe de una manera adecuada en cada una de las áreas ministeriales que hay en la iglesia. ¿Dudas hasta aquí? Duro para que oigan ellos también. Estaba en grupos familiares, he estado ya en 3 con el que estoy ahora. Y primero que no he visto que hayan muchos niños, acaso 1 o 2, pero casi que no hay asistencia para los niños. En el primer grupo que yo estuve, habían 2 niños, 3 niños, y los metían dentro del cuarto. Entonces, esos niños no estaban recibiendo palabra. No, sí deberían de recibir palabra, pero con el lenguaje de ellos. Sí, por eso, pero no tenían asistencia ninguna. Ajá. Bueno, Sí. a eso es lo que me refiero, o sea, que cada uno con nuestro llamado deberíamos de hacer influencia. O sea, incluso si yo ya sé, digamos, ustedes ahorita están aquí en este curso, si ya ustedes y no han ido al lanzamiento, digamos que fuera el caso, puede ser que todos ya hayan ido, pero digamos que no hubieran ido. La idea siempre es que se reciba el curso antes de ir al lanzamiento, para que cuando ustedes van y reciben las administraciones, ustedes estén entendiendo que esta administración tiene un orden profético, esta tiene un orden de cada uno de los diferentes oficios que hay, y usted pueda entender, digamos, en cuál está usted metido con su llamado, por decirlo así, y en cuáles está aprendiendo para entender los llamados de los demás, ¿verdad? Y porque también, volvemos al mismo caso, en el caso de maestro, de que la palabra de ir a ser discípulos cabe en 2 áreas, en asumir un pastorado de esa gente y asumir un magisterio sobre esa gente, ¿verdad? Una mentoría sobre esa gente. Entonces, los que ya tienen identificado su llamado, así no tengan título, por decirlo de alguna manera, de liderazgo, donde se les diga que son los encargados de ser maestros o evangelistas o algo de su área en donde estén, deberían de aportar ideas. Lo que pasa muchas veces es que la gente nada más dice, deberían de hacer, pero el deberían de hacer se queda que faltan manos. Y cuando faltan manos se hace lo que se puede con lo que se tiene. Pero si, digamos, yo sé que en mi célula hay solo un niño, ¿qué está pasando? No están saliendo a evangelizar, porque alrededor de esa célula deben de haber muchas familias y deben de haber muchos niños, pero si se están limitando a los que vienen a la iglesia, probablemente esa célula se formó inicialmente con gente adulta que no tenía hijos. O podría ser que los adultos están dejando a los chiquitos en la casa, que la otra vez me pasó que fui a dar un discipulado y el chiquito estaba sin bañar y no sé qué, yo le estaba dando el discipulado a la mamá, y en eso le digo, bueno, ya vámonos para la iglesia. Y llega el chiquito y dice que se va a quedar porque no se ha bañado. Y le digo ya a la mamá, digo, perdone que me meta. Le digo yo, pero nosotros duramos 1 hora y media en el discipulado y ese niño estaba jugando con el celular. Le digo, usted pudo haberle dicho que se metiera al baño para que estuviera listo para cuando viene a la iglesia. Le digo, porque usted le está dando prioridad. Me dice, es que no durmió nada anoche. Le digo, pero ¿cómo si no tiene sueño para jugar con el celular? Y si tiene sueño para ir a la iglesia. Le digo, ahí la que está actuando mal es usted. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino. Ahí quien está diciendo qué es lo que es importante. Y si usted no enseña a ese niño, allá afuera le van a enseñar lo que están enseñando allá afuera. Entonces, yo le dije, perdóneme si le molesta que me meta,
Le digo yo, pero es que la excusa que usted me está dando es una excusa. Y yo sé que a veces yo hablo así o sea, trato de hablar con cariño, sin falta de respeto ni nada, pero sé que hablo muy directo, ¿verdad? Entonces, porque a veces a uno le quieren pintar las cosas como de que, ay, pobrecito, es que no he dormido nada. Y yo, lo estoy viendo ahí sentado en el sillón jugando sin bostezar. Entonces no me diga que es que el chiquito no ha dormido, porque si no, más bien ese rato debió haber dormido para que después estuviera listo para irse para la escuela, para la iglesia, ¿verdad? Pero nosotros somos los que tenemos que hacer algo para que las cosas cambien. Y si hay niños, y yo sé que no están atendiéndolos bien en la célula, aunque yo no tenga el llamado de maestro, y si yo veo que en mi célula no hay ni una sola persona con llamado de maestro, yo hubiera decir, yo asumo el papel, yo le voy a ayudar y yo una semana lo hago, organicémonos, como les digo yo ese caso, nunca se me olvida, este chico, el hijo de Sarita, en esa primera célula que estábamos, él estaba pequeñito, pequeñito, y ahora que yo lo veo todo un muchachote ahí en la batería, yo digo, qué increíble, me acuerdo cuando estábamos y me acuerdo que les llevé una película de Linterna Verde y yo decía, bueno, cualquiera diría que no es nada relacionado con un tema cristiano, pero le sacamos una enseñanza y vieras desde chiquito cómo brillaba enseñando. Entonces, a veces menospreciamos a los niños y decimos que es que ellos no quieren, que ellos no pueden, que ellos se aburren y somos nosotros los que estamos suponiendo cosas por ellos. Entonces, sí es importante que nosotros contribuyamos, ¿verdad? No solo diciendo deberían de hacer, sino también siendo parte de la solución. Listo. Que, digamos, cuando comenzaron los grupos familiares, hace ya muchos años, yo trabajaba, bueno, servía, ¿verdad? Entonces, así hubieran 2 niños, había atención de una maestra para estos 2 niños. Ahora el tema es que más bien el tema de maestros, si ustedes lo ven, está ausente en todo. O sea, aquí en la escuela de obreros habemos 2 o 3 enseñando. Peter, que no es maestro, yo que no soy maestra, y no sé si hay alguien más enseñando en este momento algún curso. Ah, bueno, Katia, que está enseñando, que tiene don de enseñanza, pero tampoco es maestra. Maylin, que también tendrá don de enseñanza, pero no es maestra. Y no sé quién más está enseñando. Ah, y Charlie, que es profeta, que está con el tema de bautismo. Si ven, todos los que estamos dando clase, ninguno somos maestros, todos tenemos don de enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los maestros? Porque en estas clases salen maestros, pero ¿qué está pasando? Entonces, si los 5 ministerios no estamos funcionando, entonces las cosas se detienen porque no todos están haciendo lo que les corresponde. Entonces nos toca a otros asumir que no tenemos la unción y obviamente no va a haber los frutos que se esperan de alguien con la unción, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que hagamos algo, ¿verdad? Que si es que no somos, por el ejemplo que estoy dando, yo no soy maestra, pero este curso es muy importante, hay que darlo. Carlos no es maestro, pero doctrina hay que darlo. Entonces, sí es importante que todos, si vemos que algo, hay una falencia, no digamos es que en la iglesia no se está haciendo, sino que digamos qué vamos a hacer para que eso se haga. Bueno, seguimos. Con los dones que lo respaldan, obviamente sí o sí un maestro tiene que tener don de enseñanza, que es la habilidad de transmitir el conocimiento adquirido de modo que los oyentes aprendan. Ellos tienen la capacidad de encontrar formas diversas de presentar la verdad, ¿verdad? A veces hay temas que son muy, muy difíciles de enseñar, por ejemplo, Apocalipsis. O sea, ese tema no cualquiera lo puede dar. O sea, tiene que ser alguien que tenga de verdad eh, el conocimiento y el don para poderlo enseñar. Luego, obviamente que está el tema de conocimiento, porque usted no puede enseñar lo que no conoce. O sea, yo no puedo venir a esta clase sin haberme preparado. Yo tengo que haber estudiado lo que voy a enseñar. Entonces, el don de conocimiento es súper importante y esta capacidad se ha desarrollado por medio de la revelación y el estudio diligente. O sea, una cosa es, por ejemplo, este curso, como yo siempre lo he dicho, no es un curso para que se dé como teoría, se tiene que dar como revelación. O sea,
revelación de cómo operamos los 5 ministerios. Y si alguien más lo quiere asumir, tiene que recibir ese espíritu también para que lo pueda transmitir. Si alguien no tiene esa revelación, no lo entiende y no trabaja en la dinámica del ministerio quíntuple, no debería dar este curso. Y así con cualquier curso que se dé, ¿verdad? Debería haber una revelación, pero también un estudio diligente. O sea, no me debo quedar, que a veces incluso eso pasa en las células, ¿verdad? Cuando uno empieza al principio y lo ponen a enseñar por primera vez, usted está tan fosforón, tan emocionado, tan ilusionado porque le tocó enseñar, que se prepara, lleva cosas y todo. Y a veces sucede que con el tiempo va pasando y ya ni estudia, voy a meterme, ya ni estudiamos la charla y nada más llegamos a leerla y a explicarla con nuestras palabras. O sea, hay personas que tal vez tenemos facilidad para enseñar y no ocupamos prepararnos mucho. Y hay otros que tienen que prepararse aún más porque les cuesta enseñar. Entonces, eso va a depender de lo que yo le bajo a la gente. O sea, igual que el que canta, si el que canta, canta bonito de manera natural, no se vale que no se prepare. O sea, igual tiene que ensayar. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el que está desafinado tiene que ensayar más porque no tiene la habilidad natural, pero el que tiene la habilidad natural tampoco puede atenerse a que ya tiene el llamado y que no ocupa prepararse, porque hay que recordar que le estamos sirviendo a Dios y que si yo estoy, Dios me dio la bendición de tener un don por naturaleza, yo tengo que pulirlo y los que no tenemos ese don, tenemos que desarrollarlo, entonces tenemos que capacitarnos aún más. Luego está el don de sabiduría, que es el don que nos permite presentar el conocimiento. O sea, hablamos que antes el otro don que hablamos era el de conocimiento, que se adquiere estudiando, por decirlo así, y la sabiduría es la capacidad de enseñarlo con revelación del Espíritu Santo. Luego tenemos el don de organización. Mira, aquí no le cambié, le caí encima, perdón. Le caí encima y dice pastor. Voy a corregirlo de una vez. Me dicen si se está compartiendo, porque a veces cuando se sale uno de la proyección se quita. Chicos. Sí, sí está proyectando. Sí, sí se ve. Ok, listo. El de organización dice que es la acción de establecer o reformar algo para lograr un fin, para lo cual se coordinan las personas y los medios adecuados. Es la habilidad de utilizar los recursos disponibles para el desempeño de la enseñanza. Y eso lo vemos en la Biblia con el suegro de Moisés, con Jetro. Cuando Jetro llega y ve que Moisés está queriendo atender a toda la congregación, él le dice, pero papito, usted se va a morir, usted solo no puede, usted está juzgando desde lo chiquitico hasta lo grande, ¿en qué momento descansa? Ni va a poder atender a toda la gente bien, usted seguro va a llegar y atenderlo y bueno, al grano, dígame qué es y va pasando y el que sigue y yo no sé, como esos que dicen que hacen quiropraxia y entonces meten a 10 en diferentes camillas y ven el primero, el segundo, el tercero y van pasando ahí rápido, ¿verdad? Así pasa cuando usted no tiene un don de organización. Entonces, si yo vengo a esta clase sin tener la preparación, si cuando yo preparo el curso, por ejemplo, ahorita que estamos dando este curso nuevo, yo no sabía cuántas clases, cómo iba a distribuir esto en las clases, porque no es lo mismo que usted ya haya dado el curso y sepa cómo lo va a dar a la primera vez que usted lo va a dar, ¿verdad? Entonces, yo me senté con Peter y le dije, yo creo que esto yo lo puedo dar así, 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 y creo que estos temas no me va a dar tiempo para poderlos ver como se debiera. Si doy todo el libro completo, todos los capítulos, voy a tener que hacerlo tan volado que ni siquiera voy a poder respirar. Y esa no es la idea, porque no voy a transmitir una revelación. Entonces ahí fue donde dijimos, no, el de sacerdocio ya lo dimos en unas series en los cultos, el de tal cosa ya lo dimos, y entonces que ellos lo repasen en la casa. Y estos son los que vamos a dar que sí son así, lo dimos en lecciones y al final vemos
que podamos cumplir con cubrir todo el programa y que la gente salga con la claridad de su llamado y sus dones, que es lo que requiere el curso, porque si no, estoy dando materia otra vez, ¿verdad? Entonces, para eso se requiere el don de la organización, para que yo pueda planificar antes de empezar a dar el curso, ¿verdad? Luego, dentro de las fortalezas y oportunidades, tenemos que entre las fortalezas está que la persona que tiene el don de maestro, otra vez, que yo le caigo encima a láminas y después seguro no le cambié esto a todos. En las fortalezas que tiene el maestro está la habilidad para aprender, para adquirir conocimiento y para enseñar. O sea, se supone que alguien que tenga el oficio de maestro, sí o sí, tiene que tener la habilidad de aprender, de investigar o buscar conocimiento y de enseñarlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el caso extremo es que el maestro, por su naturaleza, es una persona insaciable en buscar el aprendizaje, el buscar sobre esa, dice que busca y busca y busca y busca y busca y busca hasta que él se sienta saciado y es una persona insaciable. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que a veces profundiza tanto sobre un tema que los que no tienen el don de enseñanza o el oficio de maestro puedan sentirse que más bien se aburren porque les están dando más información de la cuenta. O sea, yo me acuerdo de una persona que ya no está aquí, no voy a mencionar el nombre, pero cuando predicaba los domingos yo decía, ¡ay, qué bostezo! Porque a pesar de que era un muy buen maestro y tenía facilidad para aprender, profundizaba tanto, tanto, tanto en los temas que yo decía, pero ¿para qué dijo todo eso? O sea, ¿de qué me sirve a mí todo eso que está diciendo ahí? Por ejemplo, si ustedes ven, bueno, y son formas de enseñar y de aprender, digamos, yo cuando enseño una palabra en latín, trato como de que nos enfoquemos en lo que significa. Porque si yo me pongo a decirle a ustedes todas las palabras que significan en latín, y esto es el rema, y esto es el no sé qué, la coinonía, y esto es y les hablo en puras palabras, así medias de domingo, ninguno de ustedes me entendió. Sí, todos supieron que yo sé mucho, pero ninguno me entendió, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bajarlo al idioma de los demás, ¿verdad? Entonces, el cuidado que tiene que tener es que no tenga un exceso en la profundización de manera que los que no tienen el don sientan que consideran exagerada e innecesaria toda la información que se está dando y por tanto debe dosificar la información que da, ¿verdad? Entonces el maestro debe cuidar que la información que da la dé de una manera fácil, sencilla y entendible. Y además tenemos que entender que nosotros siempre tenemos público variado, o sea, tenemos gente desde que no sabe leer, desde que tiene estudios de maestría. Entonces, tenemos los extremos. Yo no puedo bajar la enseñanza a un nivel muy, muy básico, porque los que tienen un nivel de educación más alta se van a sentir aburridos, ni puedo elevar tanto, tanto la enseñanza que los que tienen un nivel de formación muy básica se sientan excluidos. Entonces, tenemos que hacer la práctica. Usted veía a Jesús hablando y mientras los fariseos hablaban de los libros y de la Biblia y hacían todo imposible, Jesús hablaba en parábolas. ¿Y quién conocía más la palabra que él? Y él la ponía en palabras fáciles. Entonces, el maestro tiene que asegurarse que el objetivo se logre dosificando la información y poniéndola bonita, fácil, que la gente quiera aprender acerca de ese tema. Dudas, consultas sobre el maestro, personas que les hayan salido dones de enseñanza, de los dones que están aquí que respaldan al maestro, que se sintieran identificados con el oficio de maestro. Yo me solía casi que todo lo demás. Muy bien, Katy. ¿Quién más?
Invitado a la reunión, ¿quién es? Lenita. Celia, sí, soy yo. Ok. ¿Algún otro que se haya sentido identificado? Celia, Ajá, yo entré con el teléfono a mi esposo porque el mío no sé, me está dando problema, entonces no pude entrar. ok. Ujú. Y yo quiero aportar algo. Ajá, Eso que usted está haciendo de enseñanza, sí, muchas veces, ¿verdad? Tal vez a uno le pueda llegar a tocar y bueno, yo soy una que yo soy como de pocas palabras y a la misma vez como tímida, ajá. pero gracias a Dios, no sé, yo digo que Dios me ha ido como cambiando y como que yo me he ido soltando un poquito más, cosas que Ujú. antes a mí me costaba, ahora gracias a Dios no me cuesta mucho. Sí, lo otro es que, como en todo, los dones se desarrollan. Solo si usted se tira al agua, va a empezar a quitársele. O sea, porque el pánico escénico solo se quita tirándose al agua. El que le da miedo a un micrófono, vea, yo conozco tanta gente aquí que le da miedo a un micrófono y ahora hay que quitárselos, porque ya se agarraron tanta confianza con el micrófono que ya le perdieron el miedo. ¿Ibas a decir algo más? No, solamente ese punto era nada más. Sí, yo creo que aquí lo importante es eso, que nos echemos al agua, porque a veces me ha pasado también, le digo a alguien, haga la oración, uy, no, es que yo no sé orar, es que yo no esto, y le salió don de oración. Y yo digo, si no se tira al agua, si no empieza a romper esos miedos, no se ejercita, nunca va a desarrollar esos dones. Le salió don de liberación, tírese al agua, empiece a apoyar cuando alguien está orando, empiece así, empiece apoyando y en algún momento le dirán que sea usted el que ministre y en algún momento le darán las bases o Dios y el Espíritu Santo le darán este herramientas para que usted pueda liberar a una persona. Pero si usted se queda ahí como detrás en la timidez, nunca va a lograrlo. Y eso pasa con todo. O sea, sí es cierto, habemos unos más mandados que otros, ¿verdad? Pero yo al menos les digo, aunque ustedes crean que yo estoy hablando aquí, que no me da miedo, o sea, hay muchas cosas que me dan miedo. La única diferencia es que yo me mando a pesar del miedo. Yo digo, de ahí, lo más que puede pasar es que me equivoque. Y entonces ya uno cuando se tira al agua pato, como dicen, ya empieza a quitársele esos nerviosillos. La primera vez, yo me acuerdo, la primera vez que prediqué así aquí en Acerrí, hasta la voz se me escuchaba temblorosa. Pues es cierto, la gente capta la voz. Bueno, a mí me ha pasado. Sí, y ya después con el tiempo a usted se le va quitando. ¿Por qué? Porque ya se volvió una práctica. Pues es cierto. Sí, entonces, como recomendación, el hecho de que les dé miedo no es signo de que no tengan el don, es signo de que hay que desarrollarlo, que hay que ejercitar. ¿Algún otro comentario? Si no, seguimos con la clase. Celia, Ajá, ¿me escucha, Celia? sí, adelante. Vieras que voy a compartir algo que me llama mucho la atención, ¿verdad? Acerca de la forma de enseñar. Ajá, Yo tengo un hijo que estuvo sacando una carrera de educación ajá, y yo lo veía y yo decía, no, qué va, no tiene pinta de maestro. Y, y no, vieras que todos en la casa decíamos, no, es que no tiene pinta de maestro. Después de año y medio se da cuenta de que él no puede con eso, pero se mete a carrera de música. Y lo que me llama la atención es que él enseña música, dirige ujú. bandas y ha ganado primeros lugares dirigiendo bandas. Entonces, sí enseña, sí Eso, enseña, pero llevémoslo tiene otra forma. ajá, no, llevémoslo a este curso. Tiene don de enseñanza, pero no es maestro. Exactamente. Entonces, eso es lo que yo decía. Él puede enseñar,
pero lo que a él le gusta, que es la música. Sí, Porque era lo que yo fue les decía a educación, ustedes. Ajá. lo que fue Perdón, educación Jacqueline. ni él mismo se la creyó. Sí, no, lo que yo les decía, digamos, con el caso mío, yo puedo enseñar este curso y repetirlo 100,000 veces. Hubo una época que lo di en San Rafa, lo di en Los Guido y lo di aquí al mismo tiempo. Y los 3 días iba y lo daba con todo el amor y gusto del mundo, como si estuviera dándolo por primera vez en cada lugar, porque me apasiona este curso. Pero póngame a dar, vuelvo y repito, doctrina, a mí no me gusta. Lo daré un día para cubrir una necesidad, pero no porque me apasione. Entonces, el caso que está diciendo Elenita es trayendo a la práctica solo que en el mundo natural. O sea, alguien podría enseñar algo en específico y lo que te está demostrando es que tiene don de enseñanza, porque el que tiene don de enseñanza va a ser bueno enseñando lo que le gusta, lo que le apasiona, lo que se relaciona con su llamado, con sus objetivos, con sus hobbies, con todo aquello que le guste. Pero el que es maestro, lo pueden poner a enseñar lo que sea, porque como tiene el oficio, cualquier cosa la va a enseñar bien, cualquiera. Entonces, Así es, él tiene don de enseñanza, pero no es ujú, maestro. así es. Y bueno, y los que Celia, estamos con don, sí, adelante. una consulta. En lo que se refiere a oficio, eh, ¿son los dones manifiestos o los latentes? Quiero que estoy un poquito confundida con eso. Digamos, el Mm, oficio, yo sé, por ejemplo, ¿cómo sé cuál es mi oficio? Yo sé que sirvo en lo que Dios me ponga, ¿verdad? A veces hay momentos donde uno tiene que suplir ciertas áreas, pero el oficio, estoy confundida porque por esto que le estoy diciendo, porque tengo de manifiesto de lo que es maestro, pero de latente lo que es pastor, ¿verdad? ujú. Entonces, En ¿cómo me doy realidad, cuenta? yo diría que tiene que ver como un contexto de cosas. Por eso cuando vamos enseñando los oficios, decimos, ¿qué es un maestro? ¿Qué es las características del maestro? O bueno, de cada oficio. Características del oficio, qué es lo que se espera del oficio, cuáles son los dones que lo respaldan. Entonces, todo ese conjunto de cosas es lo que me dice mi llamado. Porque podría ser, yo creo que en una clase yo les comenté a ustedes el ejemplo de una persona que, que al inicio tenía manifiesto pastor y lo tenían catalogado como pastor porque tenía un don ministerial de pastor y tenía como latente profeta, pero nunca había hecho ninguno de los dones de profeta, nunca los había desarrollado y decidió empezar a danzar. Y siendo varón, que también era un reto porque siempre las que danzan son mujeres, ¿verdad? Él decidió meterse a danzar y para no cansarlos con el cuento, se volvió hasta el coordinador de área del área de danza y eso le abrió el panorama y a partir de ahí se metió en temas de oración, de intercesión y después era el que coordinaba los cultos de Noche de Milagros y llegamos a hacer milagros en el colegio de Acerrí, pero con esto les doy el ejemplo de que usted podría tener dormido su ministerio, porque tal vez lo que usted tenga manifiesto no sea necesariamente su llamado, porque hay llamados, especialmente los que tienen así como una área profética o tienen cosas de ese tipo, son los que más cuesta tal vez identificar, porque usted tiene que desarrollar esos dones porque en la vida natural, digamos, no se desarrollan. Por ejemplo, en el caso mío, el liderazgo, la organización, todo eso se desarrolla en el mundo natural. O sea, yo estudié administración de empresas, yo, por naturaleza siempre he sido líder. Entonces, digamos que de manera natural yo sabía que traía algo de eso. El que es maestro probablemente le gusta enseñar. El que tiene don de enseñanza. Yo me acuerdo, yo chiquitilla, enseñándoles a los vecinos, a los compañeritos, las materias que a mí me iba bien, ¿verdad? Entonces, hay dones que usted los va a ver manifiestos porque se desarrollan en el mundo natural, pero hay otros dones que usted tiene que desarrollar. Entonces, digamos,
si en el caso, es que no vi quién me preguntó, pero en el caso suyo, tal vez usted tiene consejería, pero le da miedo aconsejar a alguien, pero la gente se le acerca a contarle a usted las cosas. El día que usted se suelte y usted incluso vaya y busque personas que tengan don de consejería y le den técnicas de consejería y empiece a soltarse, ese don se va a empezar a desarrollar. Entonces, ¿cómo puede saberlo ahorita? Digamos, los que ya llevan años sirviendo probablemente tengan más claro su llamado, pero los que apenas están entendiendo esto de los dones y del ministerio, a pesar de los años de cristianismo, porque tal vez nunca nadie les explicó dones, muy probablemente lo que hacían era meterse a servir en lo que decían, hey, voy a meterme en diácono, pero no sabía si tenía el llamado de diácono. Voy a meterme en esto, pero cuando ya usted sirve, como se llama este curso, ministerio según dones, usted está sirviendo según los dones que usted tiene, lo que ya usted identificó que son su llamado. Entonces empieza a desarrollar eso que tal vez lo tiene latente. Entonces podría ser que alguien tenga un llamado de pastor, para dar el ejemplo de lo que decía la persona que me habló ahorita, y podría ser que ella misma se haya anulado por años, digamos, dando el caso de que sea alguien de mucho tiempo en la iglesia, diciendo, no, yo no me veo como pastor, es que la idea que yo tengo de pastor es el que está en el púlpito, el que está adelante, el que le habla a toda la iglesia, entonces yo no me veo así, pero ahora lleva el curso y ve que tiene cuidado pastoral y ve que tiene de los dones que vimos que tenía la persona que tiene digamos, tiene hospitalidad y tiene consejería y tiene que son como un grupo de dones relacionados con el pastor. Entonces usted dice, bueno, de todos esos dones que dieron ahí, de los 10 que yo tengo 8, y usted ya sabe que es pastor, aunque tenga 2 de otra cosa. Y si tengo 5 y 5, entonces saber cuáles son los otros 5 para ver qué es lo que usted ha desarrollado y qué no. No sé si con esto le aclaro y tal vez la idea también es que conforme usted va escuchando la enseñanza de los oficios, usted vaya incluso por descarte diciendo, no me visualizo siendo así, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que vamos a entrar voy a hablar del caso mío, porque yo sé que mi llamado no es maestro, porque cuando yo veo los dones del maestro y dice que le encanta leer, que le encanta investigar, que le encanta, yo digo, no, un momentito, a mí me gusta investigar algunos temas, a mí me gusta enseñar algunos temas, pero que me encanta tampoco la violencia, ¿verdad? Y leer mucho menos, ¿verdad? En cambio, el que tiene el oficio de maestro, le va a gustar investigar de toda manera. Entonces, cuando usted empieza a escuchar la explicación que yo voy dando, usted por descarte, usted puede decir, no, sí tengo algo de eso, pero no, tampoco es que me apasiona. El pastor, sí, tengo un don de cuidado pastoral, pero no tengo paciencia, no me gusta, no tengo hospitalidad, no tengo nada de eso. O sea, a mí incluso no se me ponga muy tonto porque le receto 4, ¿verdad? Entonces usted dice, no, probablemente tenga otro oficio y lo que tiene es un don ministerial. Entonces, de esa manera vamos a ir descartando. Ya cuando lleguemos al final del curso, si aún usted tiene dudas, yo al final le voy a preguntar, ¿usted tiene la claridad de cuál es su llamado? Sí, ok. ¿Tiene dudas? Ok, le empiezo a hacer preguntas para ayudarlo a aterrizar en saber si usted tiene o no tiene el llamado. No sé si con eso te ayude. ¿Quién era? Katy. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, ahora sí vamos a entrar al ministerio del profeta. Dice que el profeta tiene la palabra clave diseño. Y lo que se espera del profeta es que ubique, restaure y direccione. La palabra profeta se traduce del Antiguo Testamento, donde había una palabra en el Antiguo Testamento que era Navi. Eso quería decir que era la persona con quien Dios tenía comunicación directa y se creía que inicialmente se le llamaba vidente. No sé si alguno me puede buscar 1 Samuel 9:9.
Entonces, en el Antiguo Testamento incluso no se le llamaba profeta, se le llamaba vidente. Voy a seguir explicando. Dice, su función era proclamar la palabra dada por Dios y llamar al arrepentimiento, señalando consecuencias si desobedecían. Entonces, nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento un montón de profetas que decían, así dice el Señor, tienes que hacer esto, X, Y, Z, y si no lo haces, caerá fuego sobre ustedes, y una serie de cosas. ¿Alguno lo tiene? Antiguamente en Israel. No sé. Sí. Duro. Sí, antiguamente en Amén. Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llama, se llamaba vidente. Uh-huh. Ven, entonces a lo que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. En el Nuevo Testamento aparece por primera vez en Hechos 11:27, donde dice que la palabra en griego significa proclamador de un mensaje. No sé si quieren buscar Hebreos 11:27. Alguien de los virtuales que me lo lea. Dice así: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Muy bien, entonces ven que ya ahí se lee la palabra profeta, ¿verdad? Entonces, podemos ver como esta separación que hay y la vamos a ver como más en detalle en las siguientes láminas. Dice que Dios al profeta le revela sus planes. Por eso se dice que la palabra clave del profeta es diseño, porque los planes son los diseños. Eso es como cuando usted va a construir una casa, ¿verdad? Dios se imagina los planes que tiene para usted. Entonces, él le baja al profeta el diseño de lo que él quiere, por poner un ejemplo. Cuando aquí se pensó en Osana San Rafael, Dios le habló a Peter como apóstol que su llamado es abrir iglesias, ¿verdad? Le habla de que abra una iglesia en San Rafael. Y Peter llega y le pregunta a ciertos profetas, tengo esto en mi corazón, ¿será de Dios, no será de Dios? Y hubo profetas aquí que le dijeron, me soñé esto, vi esto, tuve visiones, esto y lo otro, y le confirmaron que sí, que por ahí va el asunto. Entonces, en este caso, Peter, que es apóstol, tiene una visión estratégica de expandir el reino a través de una nueva iglesia. Y los profetas le bajan el diseño de los planes. Eso es como cuando usted va a hacer una casa, que usted dice, uy, me imagino una casa de 2 pisos, que tenga cochera, que tenga esos. Usted que no es arquitecto, usted se imagina la visión de una casa, pero el arquitecto se la baja, se la diseña a los planes. Entonces le hace un plano catastrado, le hace un plano para que los que construyen la casa sí sepan dónde van las tuberías, dónde va la parte de la electricidad, dónde va el agua, dónde va, y ya se la diseña con todo el triperío que lleva por dentro, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, los que no tenemos un llamado profético, vemos las cosas desde un nivel muy alto. El profeta puede llegar a ver hasta la profundidad de los planes de Dios, por eso es que él baja el diseño. Dice que convoca al arrepentimiento, brinda dirección, pero lo importante aquí es que la premisa del profeta debe ser la restauración. Nunca debería hablar con tono condenatorio, ¿verdad? O sea, exacto, esa es la palabra. No debería ser un tono de juicio. O sea, si es cierto que yo debo de decir, de si alguien no está haciendo las cosas bien y está por mal camino, yo tengo que decirle, o sea, tengo que darle a entender que, por decirlo de alguna manera, voy a decirlo con mis palabras, que si sigue por ese camino y Cristo viene hoy, se va a ir al infierno. Pero yo no debería decírselo así tan directo y tan
tan apostólicamente, ¿verdad? Debería decírselo con un tono más bien de que la persona entienda que lo que andan buscando es que más bien su alma no se pierda, ¿verdad? Entonces, que no sienta un tono condenatorio, sino que sienta, el otro día yo le hablaba a una persona que trabajaba conmigo y está juntado y es un evangelista. Y yo le decía, es que yo no entiendo cómo, si usted conoce tanto la palabra, usted no tiene comprensión de la magnitud de lo que usted está haciendo. Porque entiendo de su pareja que no tiene el conocimiento que usted tiene, pero el suyo usted tiene, es que ella no se quiere casar, sí, y ella no querrá casarse, pero usted tiene que tener la convicción, porque no solo es ella la que, si viene Cristo, usted también se van a tirar, ¿verdad? Entonces, a veces es necesario decirle a la persona, y entonces yo le decía, cásese, cásese para que el Señor lo bendiga, y me decía, no, si vieras cómo estamos de bendecidos, a mí me va bien. Y yo decía, es que el enemigo es tan astuto, ¿verdad? Que tal vez primero le pone, porque ningún pecado se lo ponen a uno feo para que uno, y si fueran feos los pecados nadie pecaría, ¿verdad? Entonces se lo ponen a uno como muy bonito para que usted se vaya en la cáscara de banano y cuando ya usted está bien metido en el enredo, después es que se vienen todas las cosas y las consecuencias, ¿verdad? Entonces, hay que decirle a la persona, no se deje confundir. De hecho, me estaban contando de esa persona que le estoy diciendo que el jefe ya está buscando despedirlo. Y ahorita la muchacha acaba de tener bebé, ya tenía una hija antes. Yo digo, usted sabe que es estar manteniendo 4, él tenía un hijo por fuera, son 5 que está manteniendo y que se quede sin trabajo ahorita. Entonces uno dice, es que ya uno sabe, o sea, la palabra no es así como confusa, la palabra es muy clara, ¿verdad? Entonces, no debe tener un tema condenatorio, pero también yo tengo que hablarle a la persona con palabras claras, tampoco adorarle mucho la píldora, como dicen. Entonces, ni tan extremo de que la persona no entienda, ni tan extremo que la persona se sienta condenada, sino que más bien se sienta que alguien se está preocupando por la restauración de su alma. Ahora, existe una diferencia entre el tema profecía y el oficio de profeta. Volvemos al tema de la diferencia de enseñanza y oficio maestro. Aquí también pasa lo mismo. La profecía es intermitente, la puede tener cualquiera. O sea, yo puedo tener un don de profecía y no ser profeta, pero mi oficio de profeta es permanente. Yo siempre me duerma, me despierte, me haga lo que haga, voy a seguir siendo profeta. Pero el de profecía incluso podría ser que ni siquiera tenga el don, sino que hoy Dios ocupa decirle algo a una persona y la única que está aquí soy yo y me dé una profecía para esa persona y nunca más en la vida yo vuelva a tener una profecía. Simplemente era ese día por esa necesidad específica que tenía Dios y que me usó. Sí, yo escuchaba. Sí. Ajá. Entonces, es importante hacer la diferencia. O sea, el hecho de que yo tenga un don de profecía no me hace profeta. Lo que me ayuda para responder la pregunta, como en el caso de la enseñanza, es qué tanto yo vivo en profecía todo el tiempo. O sea, qué tanto yo tengo visiones, tengo sueños, me gusta la intercesión, me gusta la oración, me gusta ayunar. ¿Qué tanto vivo en ese mundo o qué tanto es así una vez perdida que yo tengo un sueño? Dime. Una pregunta. Es que, digamos, hay personas que dicen ser profetas y se paran al frente en el culto de oración y dicen, hermanos, es que el Señor les dice que se esfuercen, que sean valientes. Y eso es palabra de Dios. Eso no es ser profeta. Sí, hay que tener mucho cuidado en lo que se dice y cómo se dice, ¿verdad? Algo que ya. Además, yo no me puedo autonombrar, o sea, sí, yo sí puedo decir el Señor dice o la palabra dice en el sentido de que si hay algo de la Biblia, porque si está en la Biblia el Señor lo dice, ¿verdad? Pero yo no puedo utilizar el decir, Dios me dijo, por ejemplo,
Me acuerdo una vez que había una persona en el púlpito y era decir, hermanos, pasen adelante, hermanos, levanten las manos, hermanos, no sé qué, ¿verdad? Pero ya era una necesidad con que pasen adelante y pasen adelante y pasen adelante. Yo no quise pasar, no sentía mi espíritu pasar. Y empieza a decir, es que no porque usted sea un líder, no porque usted tenga un carro, no, y de nada más faltó decir, no porque usted se llame Celia, ¿verdad? Entonces, fue lo único que hizo falta, ¿verdad? Dice, Dios me dice que le diga. Y yo dije, no, aquí es pura manipulación. Yo no me voy a dejar manipular porque el hecho de que yo no pase adelante no me hace menos merecedora de lo que se esté dando. Ahora, sí, yo podría estarme limitando a cosas que Dios quiere hacer porque tal vez la persona que está dirigiendo, sí Dios le esté dando una instrucción, le esté diciendo, haga que la gente haga un acto profético y pase adelante y haya una dirección de parte de Dios. Pero a mí me gusta mucho algo que siempre ha dicho Peter. Cuando usted tenga dudas de lo que usted va a decir, es algo de Dios o es algo suyo, mejor diga, siento en mi corazón decirle, en vez de decir Dios dijo. Porque si usted dice que Dios dijo algo que él no dijo, también las consecuencias las va a recibir porque es algo muy delicado. Dice que hay del que dice que yo dije y no dije nada. Así es. Incluso en la palabra hubo profetas que dijeron que no que al pueblo no lo iba, digamos que no lo iba a castigar Dios, y Dios dijo, yo no he dicho eso. ¿Verdad? Entonces es muy peligroso. Entonces, Peter siempre ha dicho, y yo siempre lo repito, si usted no tiene la certeza, también me pasó un caso que siempre lo cuento en todos los cursos. Yo estoy llorando, ¿verdad? En un culto, y cuando uno está en un tiempo de administración, de oración, estoy llorando, y se me acerca una persona y me dice, el Señor me dice que no llores más, que Él ya te tiene tu esposo. Y yo, en la pura carne me lo estoy diciendo, porque yo no estoy llorando porque esté sola. O sea, yo estoy llorando porque estoy quebrantada ante lo que me están diciendo. Entonces, usted tiene que saber discernir, que es lo que vamos a ver aquí. Dice que en el Antiguo Testamento el profeta era infalible, ¿verdad? O sea, Dios decía y Dios dijo, ¿verdad? Cuando Dios le hablaba solo a Moisés y no le hablaba al pueblo, sino a través de Moisés, lo que Moisés decía era palabra de Dios definitivamente. Pero en el Nuevo Testamento, búsquenme 1 Corintios 14, 29. Dice, perdón, dale. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ajá. Entonces, ven, en el Nuevo Testamento dice que incluso hablen 2 o 3, no uno, y que los demás juzguen. Entonces dice que en el Nuevo Testamento la condición del profeta cambió. Ahora no es única palabra. Ahora no, porque alguien diga que es profeta y que Dios le dijo que me dijera, quiere decir que lo que me dijo es cierto, sino que yo tengo que pasarlo, como dicen, por un colador, por un cernidero, pesarlo con la palabra y decir, realmente lo dijo el Señor. Yo también tengo el Espíritu Santo. Yo también puedo saber si lo que me está diciendo es algo que mi espíritu, lo que me dijo, me está haciendo sentido, o puedo estar yéndome con todos y le creo lo que me dijo. También hubo un caso en una iglesia que estaba una negrita en un lado, una negrita en el otro lado, y el que está presidiendo dice, Dios me dijo que ustedes dos se van a casar, y los dos casados ahí con sus parejas, que eran blanquitos los que estaban a la par. Profeta no era. Entonces yo no puedo llegar a creer que porque alguien que dijo que era profeta, bueno, entonces divorciémonos porque Dios dijo que yo me tengo que casar con aquel. No, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que saber pesar las cosas y saber qué sí acepto y qué no acepto. Tampoco irme al otro extremo, porque tal vez Dios sí me esté hablando a través de una persona y yo no puedo juzgar que yo creo que esa persona no es profeta y decir, no, el Espíritu Santo no está hablando, porque yo no sé si sí o si no, pero yo también me puedo ir a la oración. Digamos, me acuerdo una vez que en un encuentro yo andaba un dije que era como un camafeo, que tiene fotos adentro, y me dijeron que eso estaba como embrujado, por decirlo así. Entonces yo le dije, Señor,
yo creo que la persona que me lo regaló es una persona que aprecio mucho, una señora muy madura, creo que no me lo dijo, pero dime si realmente hay algo de eso. Entonces yo me puse así a orar y yo dije, no, por las dudas no me voy a pegar al bendito dije y lo boté, pero no porque creyera que fuera, simplemente por si acaso, ¿verdad? Pero también una vez llevé una persona con don profético a mi casa, porque se suponía que había brujería y que estaban sonando cosas, y la persona me dijo que era el televisor que estaba en mi cuarto. Y yo dije, no, yo no siento en mi espíritu que la caja del demonio esté haciendo esto. Y al día siguiente me senté en el desayunador y así, porque mis ojos lo vieron, mi perro puso la pata en la puerta, jaló la puerta y se activó la alarma. Entonces yo dije, ya sé qué era lo que estaba pasando, pero qué tal que yo me deje guiar por lo que la persona dice. O sea, yo podría decir, bueno, si es un televisor, no pasa nada, lo saco. Pero digamos eso porque es una tontera. Pero qué tal esa otra gente que ella diga, uy, no, me voy a divorciar porque me dijeron que esa era la persona que que Dios tenía para mi vida. Con mi cuñado, que es pelón, me dijeron que iba a tener pelo en Sansón. Con cola y todo. Ay, no sé. Entonces, en el Antiguo Testamento, el profeta era el único medio, pero en el Nuevo Testamento usted tiene varios medios. Incluso usted tiene un ministerio quíntuple. A usted le puede hablar Dios a través de un pastor que le dé una consejería. Usted le puede hablar Dios a través de un profeta que está cantando una canción, y lo está ministrando. O le puede hablar a través de una palabra profética que le están dando, a través de un sueño que usted mismo tuvo y que alguien se lo interpretó. O sea, Dios le puede hablar hasta por una imagen que le mandaron por WhatsApp a usted. Dios le puede hablar. Entonces, hoy Dios usa muchos medios porque está el Espíritu Santo activo. Luego, voy a terminar aquí las características del profeta, porque sí falta todavía muchísimo. Dice que el profeta tiene amor por las personas y por eso ve a las personas como Dios la ve. O sea, ve una visión de cómo serán. Cuando usted, digamos, Dios nos hace un llamado, digamos, alguien está empezando apenas y nos hace el llamado para el oficio ministerial que nos está diciendo profeta, pastor, maestro. Digamos, yo cuando llegué aquí a la iglesia, les hablo de mí porque es más fácil para mí explicarme. Si ustedes tienen otro ejemplo, los traen. Pero la idea es que sea algo como que cada uno se relacione con sí mismo, ¿verdad? Aquí no se trata de ser yo el centro, sino de explicarles mi ejemplo. Cuando yo llegué aquí y empecé a servir, que en las otras iglesias donde yo estaba no tenían esta formación, cuando yo llego y empiezo a servir, yo decía, yo no sé evangelizar, yo no sé predicar. Lo típico, tradicional, espiritual, yo no lo sabía hacer. Entonces, yo lo que le ofrecía a Peter es, ya, yo le organizo esa feria, como una feria que hicieron hace poco. Yo le dije, yo se la organizo, yo soy bueno organizando. Y así empecé a servir yo en la iglesia, ¿verdad? Entonces, Dios tal vez me hace el llamado y recibo un curso de estos y me dicen que el apóstol abre iglesias y yo tal vez voy a decir, jamás, yo en la vida me veré abriendo una iglesia. ¿Por qué? Porque en el nivel que estoy, incluso hoy mismo, yo digo, no me veré abriendo una iglesia. O sea, me veo abriendo una célula, a ese nivel sí, pero a un nivel ya de una iglesia con un montón de gente, todavía hoy no me veo. Pero si yo empezando nomás rechazo el llamado que tengo, porque las características que me están diciendo, yo las comparo con la persona que estoy viendo en el más alto nivel, o sea, si yo me comparo con Peter, jamás voy a verme a esa altura y voy a creer que ese es mi llamado. Pero hay que saber que vamos teniendo diferentes niveles. Entonces, Dios nos ve como su obra ya terminada. El que empezó la buena obra, la terminará, dice él. Entonces, el profeta suele, no sé si a ustedes les ha pasado, de que usted llega y le cuenta algo y en el momento que usted empieza a hablar, la persona le dice, vieras que mientras usted me hablaba, yo la veía, usted sentada en una oficina con unos sillones así, 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 y después la veía saliendo de ahí, y usted iba para una casa y no sé qué. Me dice, es que yo siento
que Dios me está diciendo que te diga que Dios te va a dar un mejor trabajo y que te va a restaurar tu casa y esto y lo otro. O sea, él ya vio algo que yo no estoy viendo, porque el llamado de él lo hace ver cosas que yo no puedo ver, porque él, el profeta está más en el nivel más cercano, porque por su naturaleza él tiene una conexión más directa con la parte espiritual. No digo que los demás no la tengamos, pero por su naturaleza él ora más, él busca más la Biblia, él le gusta adorar más. Esa es la naturaleza del profeta, por eso se caracteriza. Entonces, él tiene una conexión más cercana con Dios, con el Espíritu Santo, y entonces su naturaleza le hace ver la hora más terminada. Incluso, lo vamos a ver más adelante, que al profeta le permite ver para atrás y para adelante. O sea, a veces un profeta le puede decir a usted cosas que usted dice, pero ¿cómo supo? A mí me han dicho, yo la vi a usted a los 5 años sentada, llorando así, en un lugar así, 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 y usted le trae a memoria, sí es cierto. Entonces el profeta puede ver lo que pasó hacia atrás y puede ver cosas hacia adelante, obviamente a cierto nivel de desarrollo. Hay personas que tal vez tienen un don o tienen un oficio y tal vez no sabían que era parte profética y creían que era casualidad, ¿verdad? Pero conforme lo vayan desarrollando, van a poder darse cuenta que van a ir madurando esas cosas. Como les decía, por su llamado tiene una conexión con la palabra y de ella recibe la revelación. Siempre lo que un profeta diga tiene que estar pesado con la palabra. Si usted dice, este profeta me está diciendo algo que no es bíblico, no viene de Dios. Porque si le está diciendo algo que no, por poner un ejemplo, que alguien le está diciendo, pero júntese. Usted dice, no, en la palabra dice que eso es fornicación, eso no viene de Dios. Entonces, eso lo está diciendo en su carne, no lo está diciendo en su llamado. Y deben investigar y tener clara la hermenéutica para que interpreten correctamente. Voy a cerrar con esta. Busquen esa cita bíblica porque me parece importantísima, la de Hechos 18, del 24 al 28. ¿Alguien que me la lea? Hechos 18, 24, 28. Yo, Emma, Celia. eso, L. Ya iba a marcar a Emanuel porque está muy calladito. No, pero aquí estoy. Entonces léala. Lea, Emma. No, ella, porque no la busqué. Dele, Elena. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Y este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ok, por eso dice, entre paréntesis, que el profeta tiene que investigar y tener clara la hermenéutica para que interpreten correctamente, porque podrían haber personas sinceramente equivocadas. Entonces, Apolo era una persona con muy buenas intenciones, que conocía algo de la palabra, pero entendía el bautismo hasta Juan. No conocía lo que había pasado después. Entonces vino Aquila y ya se me olvidó la otra persona, Priscila y Aquila, y lo llaman aparte y le explican el resto de cosas para que él pueda hablar correctamente. Entonces, alguien que agarra un versículo fuera de contexto, que pasa mucho, si ustedes leyeron el libro dice eso, que hay muchos profetas que sacan de contexto un pedacito, un texto bíblico, y por eso te dicen, ofrende su casa y el Señor le va a dar, haga un pacto con Dios y venga y traiga
dinero, venda su casa, no sé qué. ¿Por qué? Porque sacaron un pedacito de una cita bíblica que es cierta, la sacaron de contexto y con eso están manipulando a la gente. Entonces, el profeta maduro lee la Biblia, la interpreta con una correcta hermenéutica. Entonces, pueden haber personas que tal vez no lo estén haciendo con mala intención, pero están siguiendo los pasos de otros que lo formaron, que lo vamos a ver también más adelante, ya la próxima clase, y lo formaron mal, pero ellos aprendieron de sus maestros así y están repitiendo lo que ellos aprendieron. Entonces, tal vez ellos tienen una buena intención, pero en realidad están sacando de contexto algo y por eso están sinceramente equivocados. Entonces, el profeta tiene que tener mucho cuidado de que las cosas estén bíblicamente respaldadas. ¿Por qué la hermenéutica es importante? Porque si usted agarra una cita bíblica que dice, y la mujer calla en la congregación, usted puede hacer doctrina de eso y decir, la mujer no puede liderar, la mujer no puede ser pastora, la mujer no puede. ¿Por qué? Porque se agarró de un pedacito de la Biblia, pero no sabe a quién se lo dijo Pablo, ni por qué se lo dijo, ni cuál era el sentido de esa palabra. Entonces usted puede hacer doctrina de algo que no está hecho así. Por eso. Entonces, por eso es que se está diciendo que un profeta maduro debe de investigar y de tener una clara formación en hermenéutica para que pueda enseñar correctamente. Vamos a quedar aquí porque el tema de las características del profeta es uno de los oficios que sí tienen las características muy amplias, porque este ministerio no es fácil de entender y a veces incluso hay profetas que se confunden con pastores, porque el profeta y el pastor tienen características algo similares, pero son muy diferentes. Entonces es importante entender más cuando hay un pastor que tiene dones proféticos, ¿verdad? Por ejemplo, un minor, yo sé que minor es pastor, pero que tiene dones proféticos. A veces él dice, el Señor me dijo, tuve un sueño así, ¿verdad? Entonces, digamos, si él no tuviera tan claro cuál es su llamado, podría confundirse y creer que es un profeta, o al revés, un profeta creer que es un pastor, ¿verdad? Entonces, sí es importante como entender bien, además por todo esto que les he dicho, todos los ejemplos que les he dado de Dios dice, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender cómo es un profeta maduro, qué se espera de un profeta, los dones que lo respaldan para poder estar seguros de que si a alguno le salieron dones proféticos, realmente es un profeta. Entonces, lo vamos a dejar aquí para verlo en la siguiente clase. ¿Dudas, consultas? Yo tengo algo con referente al libro. Es que a mí me cuesta mucho virtualmente. Vea, yo le leo a usted la Biblia y cualquier libro que usted Si quieren, nos quedamos ahora al final porque para saber si tienen dudas del curso. Y ahorita lo vemos. Pensé que ya habían cerrado. De lo que vimos hoy, ¿alguna duda? Yo Todo no. claro, muchas gracias. Bueno, chiquillos, No. muchísimas gracias. ¿Iban a decir algo más? Muchas gracias. Bueno, gracias, nos vemos. Cualquier duda me pueden poner un mensaje, escribirme. Gracias, Chaito, Delia. bendiciones. Gracias, bendiciones. Feliz noche.